Pues muy buenas noches, queridos amigos y queridos hermanos de esta gran casa Conquistando Corazones. Muy contento de volver por mis pasos después de muchos meses de estar alejado de estos canales. Pero bien sabe el Señor que uno de los motivos principales por los que me decidí volver fue porque recibí una comunicación del tío Juan en la que me invitaba a estar con ellos una noche. No me marché por nada, simplemente necesitaba tomar un descanso y creo que cumplida esta etapa, pues aquí estamos otra vez, con gana, con anhelo y con deseo de edificaros y de haceros bien. Después de mucho pensar lo que quiero compartir con vosotros, en esta noche quiero hacer, hermanos, un monográfico en el que vamos a identificar, quiero compartir algo, hermanos, que yo creo que es de rabiosa actualidad, temas que todos estamos viviendo y cosas que todos estamos sintiendo. Entonces, hermanos, en el tiempo en el que estamos viviendo de pérdida de valores, de inmoralidad, de catástrofes, aumento paulatino del terrorismo, el radicalismo religioso, la intolerancia, la corrupción, gobiernos que se enriquecen a costa del empobrecimiento del pueblo, enfermedades, recortes en sanidad, mientras que los políticos cobran sueldos astronómicos. Esos mismos políticos son los que se reúnen para establecer sueldos de 400 euros para los trabajadores. Y todo esto, hermanos, se está conduciendo a una situación anómala en el mundo y en nuestro país, que está llevando a rupturas y quebrantamientos en la sociedad. Y de alguna forma hay quien levanta su mirada al cielo y culpa de la situación al Señor, creyendo que es el Señor el que es el culpable de todo lo que está pasando. Yo quiero, con la ayuda precisamente del Señor, pues identificar al culpable de todo lo que está pasando en la era contemporánea en este día. Estamos a 14 de febrero, día emblemático, y la verdad es que me sorprende que hayan personas conectadas en este día, porque todos saben, hermanos, que hoy es un día, se juntan dos factores, tenemos dos hándicaps en esta noche, dos elementos contrarios. Por un lado, está jugando el todopoderoso Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, un partido de la Champions, y hay gente que es muy futbolera y no perdona. Y luego también tenemos otra contradicción, que es el día de San Valentín, en donde muchas parejas se han ido a cenar y pues eso quizá en esta noche nos reste audiencia, pero estamos los que tenemos, ¿vale? Entonces, si vosotros me concedéis aproximadamente una horita de vuestro tiempo, una hora, quiero desarrollar todo el material. Son las 22:40 del día 14 de febrero, día miércoles del año 2018, ¿vale? Estoy transmitiendo desde la capital de la comunidad murciana, en la región de Murcia, y me dispongo, con la ayuda del Señor, a abordar el tema, el culpable de todo lo malo, ¿vale? Pues abróchense los cinturones, encendemos motores, ignición y adelante. Gloria a Dios. Bueno, si el sonido va bien, me lo decís, y si no, me mandáis alguna banderita y me advertís de que algo no va bien, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a empezar diciendo, hermanos, tras este breve preámbulo de 4 minutos y 40 segundos, que la Biblia dice, hermanos, que Dios, el Dios Todopoderoso, creó dos esferas completamente diferentes de existencia para poner en ellas a ciertos seres para que moraran allí, para que vivieran allí, para que habitaran allí. En la primera esfera
de existencia llamada cielo, el Señor, por medio de su palabra, creó todo un orden de seres inteligentes y morales, de entre todos ellos, de entre los cuales destacaba de una forma notoria y particularmente uno de ellos, del cual se dice que era, en el capítulo 28 de Ezequiel, que era el sello de la perfección, que estaba lleno de sabiduría y que estaba acabado de hermosura. Esa fue la primera esfera de existencia, el cielo. En la segunda esfera de existencia que Dios creó, que fue la tierra, el Señor creó a un ser completamente diferente al primero, porque a este segundo ser le creó haciendo algo que no hizo con el primero, porque el primero se creó por su palabra, mientras que el segundo fue creado por sus propias manos. Y lo hizo a su imagen y semejanza, y puso en ese ser algo que no había puesto en el primero, no solamente en ese primero, sino en ningún otro, porque puso él de su espíritu. Bendecido sea el nombre santo del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, digo que este segundo ser era completamente diferente, pero en ambos casos hubo una rebelión, en los dos casos. Primero, en el cielo se rebeló Satanás arrastrando consigo millares de ángeles. La Biblia dice una tercera parte de los ángeles, lo cual viene a ser un 33%. Y segundo, en la tierra se rebeló el segundo ser que Dios había creado, Adán, y arrastró consigo a toda la posteridad de la raza humana, incluidos vosotros que me estáis escuchando y este inservible siervo que les habla. El primer ser, hermanos, en rebelarse, a su vez, también originó dentro de sí un elemento de resultados catastróficos, tanto para él y para el resto de sus ángeles caídos, así como también para el ser humano. ¿Y cuál era este elemento? ¿Cuál era esta nueva existencia, o esta, ¿cómo lo diría yo? ¿Cuál era este nuevo estado? Pues no es más ni menos, hermanos, que aquel que se dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, cuando dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que de forma inexplicable y de manera espontánea en ti se halló maldad. Bendecido sea el nombre del Señor. No me preguntéis, hermano, cómo es posible que en un ser que hemos leído que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, cómo es posible que, siendo perfecto, en ese ser brotara esa semilla, ese germen llamado maldad. No lo sé, hermanos. El caso es que la unión de Satanás con la maldad dieron lugar al surgimiento de un tercer elemento, igual de devastador y terrorífico que el primero, la maldad, al que denominamos pecado. Y a su vez, este tercer elemento, hermanos, introdujo un cuarto y último elemento en las dos esferas de la existencia, de nefastas consecuencias para la especie humana. Solamente le afectó a la especie humana, que fue la muerte. Bendecido sea el nombre del Señor. A los primeros, a todo el orden de ángeles, Dios les castigó degradándoles de su condición de ángeles santos a ángeles caídos, o también llamados demonios. E incluso, algunos de ellos, Dios les confinó en prisiones eternas de oscuridad, como así lo dice el libro de Judas en el capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 6, donde dice que aquellos ángeles que no fueron capaces de guardar su dignidad, sino que abandonaron su morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mientras que a los de la segunda compañía, o sea, al ser humano, Dios hizo algo dio un giro completamente inesperado.
porque por el mismo pecado, a unos Dios los castiga, los degrada y los encierra, y a los de la segunda compañía, que también se rebelaron, que fue Adán y el resto de la especie, el Señor se propuso desde el primer momento rescatarlos y salvarlos. No tengo respuesta, hermano, para deciros cómo es posible que en este ser lleno de luz, acabado de hermosura y sello de la perfección, le brotara la maldad de dentro de sí. Pero sí tengo una posible respuesta, hermano, para deciros el porqué de la diferencia de trato en cuanto a los primeros, que Dios no perdonó, porque dice la Biblia que si Dios no perdonó a los ángeles, que no los perdonó, y sí perdonó y quiso salvar a los segundos, que fue la raza humana, ¿por qué esa diferencia de trato? Yo, hermanos, en el fondo de mi corazón creo que era porque el ser humano poseía algo que ninguno de los ángeles, ni caídos ni santos, ninguno de ellos poseen. ¿Y qué es eso? Su imagen. A ninguno Dios les insufló aliento de vida transmitiéndoles su imagen. Ninguno fue creado por su mano, sino solamente el ser humano. Posiblemente sea por eso, hermano, muy posiblemente, sea la causa por la que Satanás también comenzó su mortal cruzada precisamente contra aquellos a quienes Dios quiso salvar, el ser humano. Y de ahí que haya hecho todo lo posible por dañar, matar y destruir al ser humano por medio de su letal creación, que es el pecado, y arrastrándole al cuarto elemento que hemos mencionado, que es la muerte. Así es como lo dice Isaías, hermanos, en el capítulo 14, versículo 16, donde dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, presta atención a lo que te voy a decir, porque hay 5 cosas, hermanos, que hizo este ser que nos afectan a la raza humana de forma muy directa. Porque dice: ¿es este aquel varón? Puntos suspensivos. 1. Que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. 4. Y 5. ¿Es este aquel varón que a sus presos nunca abrió la cárcel? Bendito sea el nombre del Señor. Creo que vamos a ir por partes, hermanos, y vamos a ir desmenuzando, punto por punto, cada uno de estos 5 apartados que yo acabo de mencionaros, ¿vale? Creo que toda la furia que Satanás tiene contra el ser humano es el ver que él, al no poseer la imagen de Dios, no hay perdón para él, y sin embargo el ser humano, siendo inferior, hermano, a los ángeles, porque ellos, hermano, todos los ángeles son superiores al ser humano, porque no poseen un cuerpo que les limita en el tiempo y en el espacio, y su sabiduría es mucho mayor que la nuestra. Sin embargo, al ser humano Dios le ha dotado de algo, de ese elemento que él no tiene, que es su imagen, y a la vez, no habiendo perdonado a Satanás, y sí queriendo rescatar al hombre, ahora Satanás, hermanos, se ha enfurecido, y mira todo lo que dice la Biblia que hace. En primer lugar dice que hacía temblar la tierra. Mi alma te alaba, Señor. Si ustedes tuvieran tiempo, hermanos, y yo paciencia, o mejor dicho, ustedes paciencia y yo tiempo, y pudiera desarrollar todo lo que tengo entre mis manos, posiblemente llegaríamos a ser un poquito más conscientes de quién es el auténtico culpable de todo lo que está pasando en la tierra. Porque miren, escúchenme, cuando dice que este ser hizo temblar la tierra, es decir, que las funestas consecuencias del pecado del ser humano no solamente le han alcanzado a él y a su posteridad, sino que la mortífera polución del pecado también ha alcanzado a toda la creación, dañándola hasta grado infinito. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 15 y versículo 15-16,
que en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y se ve ratificado cuando en el capítulo 25 del mismo libro, en el versículo 5, dice que ni la luna será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. El cielo, hermanos, la creación se ha visto salpicada por la polución del pecado. Por eso, hermanos, la Biblia personifica a la creación. Personificar significa atribuir características o acciones propias de personas, de seres humanos, a seres que no lo son, ¿vale? Por eso la Biblia personifica a la creación atribuyéndole características o acciones propias de los seres humanos y dice que hasta ahora la creación está con dolores de parto, hasta que ella a su vez sea liberada de esa maldición y retorne a su estado primigenio edénico. Si quieres, esto lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 19, donde dice que el anhelo ardiente de la creación, ya ves, está personificando, porque la creación no tiene anhelos, la creación es algo inanimado, pero dice, personificándola, que la creación tiene un anhelo ardiente que es el aguardar, el esperar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando del milenio, del retorno al estado primigenio. Y dice Pablo que sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, porque estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, de alguna forma, hermanos, la Biblia nos está diciendo que el pecado ha afectado y ha dañado de forma muy seria a la creación hasta el punto de que la creación gime y tiene un anhelo ardiente que es que los hijos de Dios se manifiesten, o sea, que adoptemos el cuerpo glorificado para establecer un reino milenial en la tierra y que desaparezca esa maldición sobre toda la creación que pesa sobre ella, porque Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y en esa maldición queda incluida, hermano, toda la rueda de la creación. Y dice que está con dolores de parto. Aquí es donde me encaja un texto que yo no lograba encajar en mi mente, y ahora lo entiendo y me encaja a la perfección, que es el texto de Colosenses 1, 19, 20, que dice que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad y por medio de Cristo, atención, reconciliar con Él, con el Padre, todas las cosas. Y aquí hace una distinción. Las cosas que están en la tierra. ¿Qué cosas hay en la tierra que tenían que ser reconciliadas? Pues aquellas sobre las que pesa la maldición, que es la creación animal y la creación vegetal. O sea, la flora y la fauna sobre las que pesa una maldición. Y también dice que tiene que reconciliar consigo todas las cosas también, todas las cosas que están en los cielos. Aquí es donde yo, hermano, no entendía mucho, porque, claro, puedo entender que en el reino milenial se vuelva de nuevo al estado preedénico, antes de la caída, y que desaparezca la maldición y la flora, la fauna, pues vuelvan a ese estado, ¿vale? Pero ¿qué cosas hay en los cielos que se tienen que reconciliar con Dios? Ahí es donde yo fallaba, hermanos, hasta que pude entenderlo tras el estudio. Hay algunos hermanos dicen, y yo le preguntaba a Dios y Dios me respondió. No, yo no pregunté a Dios, ni Dios me respondió, fue su palabra la que me respondió. Y entendí que la creación, hermanos, que como todos saben, hay tres reinos, está el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, ¿vale? Entonces, hay cosas en los cielos que tienen que ser reconciliadas. Y no es otra cosa que, como hemos dicho, si en la tierra está la creación animal y la vegetal, la flora y la fauna, en el universo, en el cielo, está la creación mineral, o sea, los astros, los planetas y los metas que han sido, hermanos, ensuciados por la polución del pecado. Y es por esa causa por los que muchas veces algunos meteoritos, algunos bólidos se salen de su elíptica y de su órbita, ¿vale? Porque están salpicados por el pecado. De no ser así, hermanos, ningún planeta
ningún meteorito, ningún asteroide jamás se atrevería a salirse de la órbita y amenazar de forma seria a la Tierra, haciendo creer que va a estrellarse algún cometa sobre la Tierra y que va a producir un cataclismo. No, porque la orden de Dios, hermano, era que todo funcionara a la perfección y Dios hace las cosas perfectas. Sin embargo, por causa del pecado del hombre, todo se ha trastornado. Por eso dice la Biblia que por medio de Cristo le ha agradado al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad y que por medio de él se reconcilien con él mismo todas las cosas, las que están en la tierra, que es el reino animal y el reino vegetal, y las que están en los cielos, o sea, todos estos cuerpos celestes que andan en órbita por esos espacios siderales. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, Satanás, hermanos, es el culpable de la gran mayoría de los desastres ecológicos, ya que debido a la introducción de la monstruosa creación del pecado, toda la creación ha quedado afectada hasta el punto que aún se atreve a romper el orden y la armonía impuestos por Dios al principio de la creación. Y tenemos ejemplos como pueden pasar, por ejemplo, las inundaciones, porque las mareas dependen de la luna, ¿vale? O sea, las mareas marítimas se forman por la luna. Entonces, cuando hay alguna alteración lunar, se producen alteraciones en las mareas también. Y todo esto, reivindico de nuevo que se debe al pecado. Y hay inundaciones, terremotos, tsunamis. La palabra tsunami, hermanos, es una palabra japonesa que significa terremoto en el mar, ¿vale? Hay terremotos terrestres y tsunamis, que son terremotos en el mar. Y como he dicho, también hay meteoritos, erupciones volcánicas, etc. Miren, me he tomado la molestia de mirar cuáles han sido las catástrofes naturales más grandes de la historia, y han sido 4. Entre los años 1887 y 1931 hubieron 2 inundaciones importantes en el río Amarillo, en China, que dejaron un saldo de 5.500.000 personas muertas en estas 2 inundaciones. La segunda fue el terremoto de Shaanxi en 1556, en China también, con 830.000 muertos. La tercera fue el terremoto de Tangshan en 1976, en China, casi 700.000 muertos. Y la cuarta fue el terremoto en Valdivia, en Chile, 1960, el mayor de los terremotos de toda la historia, aunque no fue el más mortífero, ya que solamente produjo 20.000 víctimas mortales y 2 millones de damnificados. Pero tuvo una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, una escala que va del 0 al 10, hermano, y cuando sobrepasa los 6 grados ya es un terremoto devastador. Pues imagínate, con una magnitud de 9,5, ¿vale? Por eso este terremoto fue percibido en diferentes partes del planeta, produciendo un maremoto y un tsunami. Este fue el terremoto de Valdivia, como digo, el mayor terremoto que se recuerda en la historia de la humanidad. Este es en cuanto al primer apartado que estábamos estudiando, que hizo temblar la tierra. También dice la Biblia, en el segundo lugar, que trastornaba los reinos. Aquí me voy a tomar un tiempo. Me voy a tomar un tiempo y me voy a dar un trago de agua. Bien. Trastornaba los reinos. Quiero deciros, hermanos, que por la evidencia de lo que estamos viendo y viviendo en estas últimas décadas, creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, por lo menos lo afirmo yo, asumiendo toda la responsabilidad, y creo que hay mandatarios, reyes, presidentes de gobierno y primeros ministros de diferentes países, tanto monárquicos como dictadores, como democráticos, que están íntimamente direccionados y están promoviendo y aprobando leyes que están en total oposición a la palabra de Dios, a la ética, a la moral y al sentido común.
Como por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de leyes, hermanos, que están haciendo trastornar los reinos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, en Alemania, se editaron las leyes de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad alemana. Esto fueron una serie de leyes de carácter racista y antijudía, antisemita, en la Alemania prenazi, antes de que, bueno, en realidad Adolf Hitler y el partido nazi creo que comenzaron a gobernar en 1933, ¿vale? Aunque su máximo auge lo alcanzaron cuando tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Pero en la Alemania nazi, hermanos, porque Hitler, para hacerse con el poder, dio un golpe de Estado y falló. Entonces, como él comprendió que por la fuerza de las armas no podía hacerse con el poder, se presentó a unas elecciones y las ganó de forma aplastante, una mayoría absoluta, ¿vale? Y, hermanos, por unanimidad, el 15 de septiembre de 1935, durante el séptimo Congreso Anual del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que son las siglas, es el acrónimo del partido nazi, ¿vale? Se reunieron, hermanos, en esta ciudad alemana de Nuremberg y aprobaron estas leyes raciales que fueron el comienzo, fueron ¿cómo te diría yo?, el embrión de la discriminación y persecución del colectivo judío en Alemania. Entre las muchas leyes que ellos tenían, constaban, por ejemplo, estas que os voy a decir. La prohibición de todo tipo de unión entre alemanes puros y judíos, ya fuera por matrimonio, cohabitación o por relaciones sexuales. Estaba prohibido. Prohibición para los judíos de contratar sirvientas alemanas. Prohibición para los empresarios alemanes de tener contratados a judíos dentro de sus plantillas, y si los tenían, debían de ser despedidos sin más trámite. Las propiedades judías tendrían que ser desvalorizadas y vendidas a precios irrisorios a los alemanes. Los gitanos y los negros serían considerados como pueblos potencialmente dañinos y contaminantes para la raza aria y serían considerados como infra o subhumanos. No sé si entiendes el término. Infrahumano, subhumano, o sea, por debajo de los humanos. Estábamos en un paso intermedio entre los animales y la raza humana aria, que era la alemana, ¿vale? Entonces, estas leyes, hermanos, hizo trastornar este reino de Alemania. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto acerca de estas leyes raciales? En Hechos 17:26 dice que Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para mí, hermanos, solamente hay una raza en la tierra, una sola especie, que es la especie humana. No hay razas superiores, no hay razas inferiores. Todos somos iguales para Dios. Los blancos, los negros, los cobrizos, los caobas y los amarillos, las 5 razas que hay sobre la tierra, que dice la Biblia que de una sola sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. Insisto, no habemos razas superiores, ni hay razas inferiores. Todos somos iguales delante de Dios. Pero este demonio perverso y malvado ha trastornado los reinos. No quiero ponerte más ejemplos de lo que son las leyes racistas, porque perderíamos un tiempo precioso que quiero aprovechar para otra cosa. Pero te quiero hablar ahora de otra cosa que está trastornando mucho a los reinos: la inmoralidad. Y no hay que salirse de nuestro país, hermanos, porque el 30 de junio de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó la ley 13/2005 y el entonces ministro, en el año 2005, el ministro socialista de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció ante el Congreso de los Diputados la aprobación de un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil con el fin de eliminar cualquier tipo de limitación existente para poder lograr que el matrimonio fuera independiente del sexo de los contrayentes y además conferirles otros derechos como por ejemplo el de la adopción de niños, la herencia o la pensión.
El 30 de junio de 2005 se aprobó en el Congreso de los Diputados, hermanos, la unión entre personas del mismo sexo, permitiéndoles que adoptaran niños. Esto fue una gran convulsión en nuestro país y en el mundo, aunque ahora hay muchos países que se están sumando a esa iniciativa. Otra ley, hermanos, que ha convulsionado profundamente la sociedad española. La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Os estoy hablando de la despenalización del aborto. Esta ley, hermanos, entró en vigor el 5 de julio del año 2010, a los 5 años de haber aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo. A los 5 años, en 2010, entra en vigor esta ley de la despenalización del aborto y con ella se despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas, salvo por causas médicas y siempre que no se superen las 22 semanas, que son 5 meses y medio aproximadamente de gestación, sin tener que alegar motivo alguno, y en el caso de las menores de 16 años pueden realizarlo sin ni siquiera pedirle permiso a sus padres. Obviamente, hermanos, esto ha fomentado la promiscuidad en los institutos, llevando a los adolescentes a mantener relaciones sexuales, ¿vale?, sin tomar las precauciones y así, pues, contrayendo embarazos no deseados. Y como la ley les protege, pues han ido a las clínicas abortivas, han abortado sin tener necesidad de decírselo ni a sus padres. Numerosos movimientos feministas y proabortistas saltaron a la palestra con eslogans y epítetos tan sugerentes como, por ejemplo, estos: nosotras parimos, nosotras decidimos. Y también suelen decir que un feto no es un ser humano. Con esto, hermanos, se estaban negando por completo el más elemental derecho, el derecho a la vida, a ese ser nonato que aún no había nacido. Pero yo, hermanos, a esto tengo que decir que la destrucción del embrión en el útero materno es una flagrante violación al derecho de la vida que Dios le ha dado a ese ser no nato. Y esto no es más que un asesinato y un infanticidio, superando al propio Herodes. La Madre Teresa de Calcuta llegó a decir: creo que si los países ricos permiten el aborto, son los más pobres y necesitan que recemos por ellos porque han legalizado el asesinato. Pero más que Teresa de Calcuta, es Jesús. Y Jesús dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me está recibiendo también. Dijo Jesús que para entrar al cielo hay que hacerse como los niños, y dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Para difundir con éxito, hermano, las propuestas abortistas, sus partidarios buscan por todos los medios encubrir que se trata lisa y llanamente de la matanza de seres humanos inocentes e indefensos. Para ello utilizan hábilmente un lenguaje emocional que tiende a despertar lástima o hasta simpatía por la mujer que practica el aborto. Así, por ejemplo, se refieren al asesinato de un niño no nacido, no nato, en el seno de su propia madre, simplemente como la interrupción de un embarazo no deseado o un aborto terapéutico, como si el embarazo fuese una enfermedad, ocultando que el aborto conduce a la muerte y no a la cura del nuevo ser en gestación. Tanto es así, hermanos, que a los fetos menores de 14 semanas se les ha llegado a llamar coágulo fetal o excrescencia amputable. La estrategia abortista, hermanos, consiste en afirmar que es necesario legalizar el aborto para que no mueran más mujeres por abortos clandestinos. Como los abortistas están utilizando este argumento estratégico, pues se están inflando las cifras de muertes maternas por abortos ilegales, para entonces decir que es necesario legalizar el aborto. De esa manera, los abortistas generan simpatizantes y hacen que los defensores de la vida parezcan personas crueles. Como las organizaciones abortistas saben muy bien, aunque lo niegan,
que la difusión de anticonceptivos no impide el que ocurran abortos, entonces apuntan a legalizar el aborto quirúrgico para presuntamente hacerlo seguro para las mujeres. Tanto es así, hermanos, que tanto reivindican y tanto ha trastornado el Reino de España esta ley creada por el Consejo de Ministros, pero creo que detrás de todos ellos estaba el propio Satanás, que en febrero de 2014 un grupo de jóvenes proabortistas interrumpió la misa de las 12 del mediodía durante unos 10 minutos en la iglesia de San Miquel, en Palma de Mallorca, produciéndose enfrentamientos verbales y momentos de mucha tensión. Este grupo de personas, hermanos, profirieron gritos tales como, atención, fuera los rosarios de nuestros somarios y aborto libre y gratuito. Así estuvieron hasta que se logró expulsar a los jóvenes del recinto religioso. Esto, hermanos, es una de las cosas que está trastornando el Reino de España por culpa del propio diablo. No es Dios el culpable de la situación. Os voy a hablar, hermanos, de algo que también está trastornando profundamente a España: la corrupción. En la actualidad, según mis datos, hay 1.700 casos de corrupción abiertos contra partidos políticos entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación que cuestan 90.000 millones de euros al año a España, siendo los partidos con más casos de corrupción el PP, que tiene 200 causas abiertas con 835 imputados, y en segundo lugar el PSOE, que tiene 264 causas abiertas con 320 imputados. Fijaos, hermanos, que estamos hablando de 90.000 millones de euros al año en España, superior al monedero de las pensiones, del plan de previsión del gobierno para las pensiones, que estaban en 60 y tantos mil millones de euros, y que quedan aproximadamente unos 7.000 millones de euros en las arcas de los fondos reservados del gobierno para hacer frente al pago de las pensiones. Fijaos, hermanos, si no hubiera tanta corrupción, si las pensiones no estarían bien aseguradas. Uno de los casos más sonados de corrupción, y creo que todos lo recordaréis, hermanos, fue el caso Noos. ¿Os suena el caso Noos? Ese caso, hermanos, fue el que destapó la corrupción del yerno del rey, Iñaki de Urdangarín, duque de Palma y marido de la infanta Cristina, que a pesar, fijaos, después de haber sido juzgado, a pesar de haber sido declarado culpable por robar aproximadamente 16 millones de euros y haber sido condenado a 6 años de prisión, sin embargo, tan solo tuvo que pagar una multa de 256.000 euros, que eso es calderilla para él, y no tuvo que entrar en prisión, sino que salió en libertad sin fianza para marcharse tranquilamente a Suiza, en donde tiene fijada su residencia junto a su esposa, la infanta Cristina, quien también fue imputada a su vez de 2 delitos de cooperación en el fraude fiscal de su marido Iñaki Urdangarín. Ella ha salido totalmente absuelta, alegando que desconocía el origen del dinero y que firmaba lo que su marido le ponía por delante sin preguntar y sin querer saber lo que estaba firmando. Bueno, es que, claro, la pobrecita infanta, si es que como es medio analfabeta y no sabe casi leer, pues por eso hacía eso. Bueno, tiene nada, ha estudiado muy poco, tan solo está licenciada en Ciencias Políticas, atención, por la Universidad Complutense de Madrid. Tan solo tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York, unas pocas prácticas que ha hecho en la sede de la UNESCO en París, y hay un trabajito de nada en lo que no hace falta currículo y casi no te piden estudios en la fundación de la Caixa. Claro, la pobre no se enteraba de nada. ¿Qué le vamos a hacer? No, si ya lo dijo el rey emérito, don Juan Carlos I, cuando dijo: españoles, la justicia es para todos. Claro, igual para todos los de su familia, los de la familia real, que son impecables, pero para el resto, pues nos fastidiamos, por usar un eufemismo, porque iba a decir otra cosa, ¿vale? El resto nos fastidiamos, como por ejemplo en el caso del malagueño Alejandro Fernández, de solo 24 años, que cumplirá una condena de 6 años y 4 meses por gastarse 79 euros con 20 céntimos en una tienda de Málaga con una tarjeta de crédito que falsificó cuando él tenía 18 años.
O como por ejemplo en el caso de Emilia Soria, una joven que gastó 193 euros en comida y pañales para sus 3 hijos menores de una tarjeta de crédito que se encontró en el suelo. ¡Qué bien! Trastornó los reinos, hermanos. Te voy a hablar de la violencia en el mundo. Porque según las estadísticas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, los 7 países más violentos del planeta con más asesinatos, estos son los datos que tengo del año 2015, sin contar los que los producidos en la guerra, fueron, en primer lugar, Brasil, con 50.000 asesinatos. En segundo lugar, Venezuela, México, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala. Los 7 países, hermanos, más violentos de la Tierra. En cuanto a crímenes, hermanos, de acuerdo con la ONU, 180 países de los 193 que existen violan continuamente los derechos humanos y 38 países los vulneran a pesar de que mantienen esos derechos humanos. Estos países donde menos se respetan los derechos humanos son Gaza, Irak, México, Nigeria, República Centroafricana, Siria, Sudán del Sur y Ucrania. Bendecido sea el Señor. En cuanto a la cantidad de suicidios en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 200.000 personas se suicidan cada año en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de asesinatos en el mundo en lo que va, en el año 2017 asciende a 30.000. Y ahora viene interesante, hermanos, porque según Naciones Unidas, cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo de la violencia machista de género. Tan solamente en España, 100.000 han recibido maltratos durante meses. Y 517.000 niños han sufrido agresiones físicas directas e indirectas. En 2017, según datos del gobierno de España, 48 mujeres fueron asesinadas de sus parejas y 8 niños fueron asesinados. Pero según datos dados por la plataforma feminicidio.net, eleva esta cifra hasta un total de 97 víctimas. Coge los datos de forma diferente, ya que no solamente tiene en cuenta los asesinatos que se producen en el seno de la pareja o de la expareja, lo que las leyes españolas consideran como violencia de género, sino que también además incluyen otros tipos de violencias de las que en este momento no existen cifras oficiales públicas. Trastornó los reinos, hermanos. Punto 3. Puso el mundo como un desierto. Esa es la tercera cosa. He dado un traguito de agua. Que este ser perverso y lleno de odio en el corazón está haciendo en el mundo. Os voy a dar muchos datos, hermanos, porque estos son datos, ¿vale? Según datos recabados por la FAO es el Fondo para la Agricultura y Alimentación de la ONU. Según ellos, hermanos, el hambre y la pobreza afecta en el mundo a 820 millones de personas. Eso fue en el año 2016. A pesar de que se producen alimentos para dar de comer a 12.000 millones de personas. 12.000 millones de personas. La Tierra, hermanos, da para comer a 12.000 millones de personas. Es decir, casi el doble de la población mundial. ¿Sabes cuánta gente hay en el mundo? ¿Sabes cuál es la población mundial? Lo he estado mirando esta tarde, hermanos, esta misma tarde, 14 de febrero, y a las 4 y 5 de la tarde, porque hay un contador en tiempo real que está contando los nacimientos y las muertes de las personas, ¿vale? Cuando eran las 4 y 5 de la tarde de hoy, 14 de febrero de 2018, la población mundial era de 7.601.939.178 personas. 7.600 millones de habitantes tiene la Tierra y se produce alimentos para dar de comer a 12.000 millones de personas. O sea, hay más comida que habitantes y sin embargo 820 millones de personas en el mundo están afectados por el hambre y la pobreza. Según el Banco Mundial, hermanos, el 20% de la población controla el 80% de la economía del planeta. Volvemos a lo mismo, hermanos. Si estamos diciendo que trastornó los reinos, también estamos diciendo que puso el mundo como un desierto, porque
El poder del mundo ha recaído sobre el 20% de la población y está haciendo que hayan estos desniveles en cuanto a reparto de riquezas, porque el 80% de la economía del planeta depende solamente del 20%. Bendecido sea el nombre del Señor. Según el programa Hambre de Naciones Unidas, 40 millones de personas mueren al año por el hambre, de los cuales 2.600.000 son menores de 5 años. Están muriendo 110.000 personas al día, 4.500 personas a la hora, 75 personas por minuto, o lo que es lo mismo, 1,25 personas por segundo. 500.000 niños quedan definitivamente ciegos por falta de vitaminas. No es Dios, hermano, el culpable de esta situación. No es Dios el que está creando esta situación. Es el que ha puesto el mundo como un desierto. Su nombre, Satanás, a quien el Señor lo reprenda 1.000.000 de veces. También tengo que decirte algo acerca de la degradación sistemática de los ecosistemas acuáticos, que está provocando que 1.400 millones de personas no tengan acceso al agua. De mantenerse esta tendencia, serán aproximadamente 4.000 millones de personas que no tendrán acceso al agua, calculada para el año 2020. Además, el 65% de la humanidad nunca ha hecho una llamada telefónica porque no sabe lo que es un teléfono. El 40% de la población tiene acceso a energía eléctrica. 1.000 millones de personas están desempleadas. O 104 millones de personas son analfabetos. Los países subdesarrollados sufren el 93% de las enfermedades del mundo y consumen menos del 11% del gasto global en materia de salud. Mi alma te alaba, Señor. Estos datos son escalofriantes, hermano. Escalofriantes. La situación que se está viviendo en el mundo creada por este mal bicho, por esta lagartija, que decir que el Señor lo reprenda. En la última cumbre mundial sobre seguridad alimentaria que se celebró en Roma en noviembre del año 2009, la FAO, como digo que es la organización de la Fundación para la Alimentación de las Naciones Unidas, declaró que haría falta una inversión de 44.000 millones de dólares anuales para erradicar el hambre. Es decir, menos de la mitad de lo que se dedica a gastos militares en el mundo en un solo año. O lo que costaron los Juegos Olímpicos de Pekín en China en 2008. Fíjate, hermano, con qué poquito se podría erradicar el hambre del mundo. Pero no está interesado porque Satanás odia al ser humano y solamente busca su exterminio. Viene el cuarto punto. ¿Qué hizo más? Asolar las ciudades. ¿De qué forma se asola una ciudad? ¿De qué forma se devasta una ciudad? Con la guerra. Él, y solamente Él, es el causante de las guerras, hermanos. Tengo que decirte que está registrado que desde el año 1700 hasta hoy, han muerto en conflictos armados unos 100 millones de personas. Solamente en el siglo XX ha habido 2 guerras mundiales con un saldo de entre 10 y 21 de muertos en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1418, y más de 50 millones de muertos en la Segunda Mundial, que fue de 9 al 45. Hoy, en la actualidad, hay 22 países en guerra en las que están participando 300.000 niños soldados, según UNICEF. Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible. Estos datos son descorazonadores. Está asolando las ciudades, hermano. Quizá una de las guerras más mediáticas, porque es de la que más sabemos, es la guerra que está teniendo lugar en Siria, que ya llevan la friolera de 7 años de guerra. Se está desangrando Siria. Miren, un judío alemán llamado Albert Einstein, que fue premio Nobel, el premio más prestigioso de física, en el año 1922, por una simple fórmula. Y fue la fórmula ¿cómo te diría yo? La fórmula que él, la fórmula abreviada de lo que él inventó es E es igual a mc al cuadrado, que quiere decir la energía de un cuerpo en reposo, que es la E, es igual a su masa, que es la m, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, que es la c. Pues bueno, este hombre, Albert Einstein, hermanos, afirmó: no sé con qué armas lucharán en la Tercera Guerra Mundial, pero de seguir así, en la cuarta se peleará con palos y con piedras. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos libre, hermanos. Quiero que te vayas convenciendo de que no es Dios el culpable de la situación, sino que es Él. Y por último, el quinto punto, hermanos, dice
que a sus presos nunca abrió la cárcel. Satanás, hermanos, posee un reino de presos encerrados en las mazmorras del pecado. Hay un salmo, que es el 107, versículo 10, que dice literalmente que algunos que moraban en tinieblas y en sombra de muerte estaban aprisionados en la aflicción y fueron reyes de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y dice, por eso quebrantó el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es que Isaías, el profeta Isaías, dijo una frase, o mejor dicho, lanzó una profecía de esperanza al mundo, maravillosa, gloriosa, y la vas a escuchar en el idioma original en el que se dijo, la vas a escuchar de labios de un hebreo. Isaías capítulo 61, dice así: Ahí lo tienes, hermano. Ahí lo tienes. ¿Sabes qué profecía es esa? Te la voy a leer. Es la profecía que está escrita en el libro de Isaías, en el capítulo 61, que dice al mirar: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Te la repito en hebreo: Ruach Adonai alai ja'an, Maser Yahvé oti levaser anabim, Shelah ami lejabosh lenishbere lev, likro lisbuim deror, vela asurim pekach koach. Gloria al nombre del Señor. Jesús, hermanos, entró un sabbat en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. Se le dio el rollo del libro del profeta Isaías y lee esa misma parasá, esa misma porción de Lucas 4:18. Y cuando el Señor termina la lectura de esa porción del profeta Isaías, dice la Biblia que se sienta y dice estas palabras: Hayom daber ketab pane ginezli. Repito, Hayom dabar ketab pane ginezli, que significa hoy, Hayom, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. El Señor ha venido, hermanos, a traer paz, a traer libertad, a poner a los presos en libertad, porque el Espíritu del Señor está sobre él. Por tanto, no es Dios el culpable, hermano, de la situación, porque dice el propio Salmo 107 que hemos leído a partir del versículo 13, dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Capítulo 26 de Isaías, versículo 2 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué puertas hay que abrir? Pues las puertas del cielo, porque dice que va a entrar gente justa. Esas puertas que Satanás tenía, hermanos, las que hemos leído en el 5.º punto, que a sus presos nunca abrió la cárcel, esos cerrojos de hierro los ha roto nuestro Señor. Porque miren lo que os digo: cuando Jesús fue crucificado, hermanos, con los mismos hierros de los clavos en la cruz, el Padre bendito celestial cogió esos hierros de los clavos, se los metió al cielo, los fundió en un crisol y en una hornaza, los convirtió en una llave, y con esa llave ha abierto la puerta de la mazmorra, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, que tenga vida eterna y que puedas ir por esas puertas. Dice Isaías 45: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro a pedazos. Bendecido sea el nombre del Señor. Finalizo, hermano, y termino describiendo a esta mala bestia, culpable de todo lo malo. Y tengo que decir que es una rata de cloaca, una mala bestia, un ser despiadado y desalmado, que quiere decir sin alma, persona non grata, mal avenido y mal encarado, persona despiadada, sin valores, rebelde, envidioso, sedicioso, enemigo de lo bueno, ladrón, asesino, culpable de todo el dolor del ser humano, ser despreciable y desvergonzado, blasfemo y hereje. Lo mejor que te deseo
es que te tuestes en la caldera más ardiente del infierno, que Jehová te reprenda. He dicho. Que Dios os bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, y espero que haya quedado claro que Dios no es el culpable, sino que es Satanás el que ha creado esta situación. Buenas noches y que Dios os bendiga.